Esto es Radio Intereconomía. Vamos a poner el foco para el segundo semestre de este año, para lo que está por venir en las próximas semanas, en los próximos meses, con varios puntos abiertos, sí, varias ventanas de incertidumbre. Aranceles, crecimiento, inflación, política monetaria, especialmente en Estados Unidos, donde no sabemos si va a resistir Jerome Powell al frente de la Reserva Federal y, cómo no, resultados empresariales. Dibujamos ese escenario y vemos cómo posicionarse con Borja de Castro. Él es responsable del departamento del broker de Banco Vic. Borja, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, de todas estas incertidumbres, este ramillete, ¿qué es lo que más os preocupa en Banco Vic? Bueno, creo que todas y cada una de las incertidumbres tiene su peso dentro al final de nuestra cartera. Diría que ahora mismo el mayor de los pesos está puesto en los aranceles, sobre todo por esa incertidumbre y ese cambio constante. Primero vimos cómo ese deadline lo teníamos en julio, ahora ya lo ha pospuesto para la primera semana de agosto. Y creo que lo importante también aquí está en ver cuánto afecta a las cadenas de suministro. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos ese arancel al cobre a que sea un arancel simplemente sobre Canadá, que las empresas de allí no tienen tanto peso a nivel mundial en la cartera. Por lo tanto, creo que, como bien decías al principio, vamos a tener que estar centrados en esos aranceles y cómo pueden afectar a la cadena de suministro, y luego en esa política de los bancos centrales, que sabemos que toman las dos variables un poco para sus decisiones, tanto esa inflación como ese desempleo. Oye, de los bancos centrales, ¿pesa mucho el no saber si Powell va a resistir los envites de Donald Trump? Bueno, creo que al final es importante también conocer cuál es la manera en la que toman las decisiones por parte de la Fed. No todo depende de esa silla principal, no hay un voto que valga más que los otros. Por lo tanto, al final, porque cambies una silla, que es cierto que cambias un poco lo que es la visual o puede cambiar incluso el discurso, pero al final los votos van a depender de los mismos. Por lo tanto, creo que no tiene tanto efecto a nivel decisión de tipos, aunque sí que puede tener un efecto a nivel mediático. Y importante también resultados empresariales. Ahí estoy encontrando como posiciones un poco contrariadas. Hay quienes dicen que tienen más potencial a Europa, más recorrido por valoraciones y también porque van a resistir mejor los envites de los aranceles. Y hay otros que insisten en que en Estados Unidos las compañías van a aguantar porque son compañías más de crecimiento, crecimiento y crecimiento. ¿Qué esperáis en cuanto a los márgenes y a las cuentas de las compañías cotizadas? Bueno, creo que tendríamos que analizar sector por sector, sería un poquito más complejo, por lo tanto creo que voy a desgranar entre dos áreas. Lo primero es que Europa y Estados Unidos están creciendo mucho en todo ese sector servicios. Sabemos que pues la fuente principal, por ejemplo, de una de las compañías Booking insignia de Estados Unidos, Apple, pues ya no se centra tanto en esa estrategia de venta de iPhone, sino más en ventas de servicios, que no involucra tanto ni tiene tanta repercusión todo este tema de aranceles, y en Europa exactamente igual. Es cierto que a lo mejor hay economías mucho más centradas, o incluso estados en Estados Unidos mucho más centrado en todo lo que es producción industrial, de ese Dow Jones, o aquí en Europa incluso todo el tema de automóviles pueden salir un poquito más damnificados, pero en general se está tornando mucho a servicios, empresas las magníficas 7 tienen mucho peso en servicios, y pensamos que los aranceles no tienen por qué impactar tanto, aunque es cierto que lo que más se pondera en todo esto es la incertidumbre y el no tener un guidance a futuro. Y por eso lo vemos en empresas como puede ser Ford, que ya vimos que el guidance no lo dio a futuro. Así que creo que la importancia en estos casos está en mirar aquellas compañías que tienen esa producción y pueden salir perjudicadas con todo esto de manera rápida y de manera drástica. En este entorno, ¿cómo estáis posicionando las carteras en Banco Vic? Bueno, en este entorno lo que pensamos y por lo cual también actuamos, por ejemplo, con nuestro tarifario, es en la diversificación. Pensamos que siempre es necesaria una diversificación, pero en este contexto de incertidumbre mucho más. Y por lo tanto, al final lo que intentamos es que tengamos disponibles diferentes productos que puedan hacer que la cartera se comporte bien en diferentes situaciones. Entonces, pues siempre pensamos que el sector defensivo no necesariamente tiene que ser en acciones, lo podemos tener también en renta fija, diversificación por algún tipo de materia prima. Veíamos como la plata y el oro están prácticamente en máximos. Y luego, dentro de lo que ya es la renta variable,
siempre podemos tener dos tipos de cartera. Aquella que pues, bueno, puede ser un poquito más arriesgada, acciones de crecimiento como tú bien comentabas, y luego podemos tener incluso otra parte de, oye, acciones value, que tengan un dividendo estable y que me vayan a dar una estabilidad de ingresos durante el año. Por lo tanto, creo que la clave está en la diversificación independientemente del momento en el que nos encontremos. Y por la parte más conservadora, ahí la parte de renta fija, ¿cómo trabajar las duraciones? No sé si veis más oportunidad en Europa o en Estados Unidos, en crédito de calidad o en monetarios. Bueno, en este caso creo que bueno, por tipos tiene sentido poder trabajar esa renta fija de corto plazo estadounidense. Es cierto que a lo mejor no tenemos que tener exposición ni de manera directa, porque a lo mejor puede ser un poquito más complejo encontrar el vencimiento. Tenemos diferentes instrumentos, fondos de inversión, tenemos ETFs que se van pues, bueno, a referenciar o van a tener dentro ese corto plazo. Y luego creo que también a nivel salud financiera en Europa podría quedarme más con las empresas europeas, con esa banca, por ejemplo, o con energéticas, antes que Estados Unidos, pero siempre en investment grade. Creo que high yield ya necesitamos pues, bueno, un perfil de cliente que conozca mucho más lo que está haciendo y que sepa que está involucrando riesgo en la cartera, aunque sea a través de esa renta fija. Muy bien, pues ahí tenemos las claves y esa posición de mercado y composición de carteras por parte de Bancovic. Borja de Castro, un auténtico placer. ¿Vacaciones para cuándo? Las vacaciones van a tener que esperar, seguimos todavía en mercado. Pues nada, ya te veo ahí con la corbata y con el traje. Nada, aguantar en viernes. Un abrazo, cuídate. Chao, chao, Un adiós. abrazo, muy buen día.